Bueno, vamos a empezar primero con hablar de la espondilitis axial. Y este es un poquito el índice que vamos a seguir nosotros. Y bueno, comentar dos cosillas rápidas. Y es que los topics en nuestro caso están, digamos, no tenemos un apartado específico sobre topics, sino que iremos hablándolo conforme vaya desarrollándose la presentación. Y que al final, si nos da tiempo, habrá una pequeña ronda de preguntas en Kahoot, que es una página, por si queréis ir metiéndolo, de mientras ir preparándolo, que es kahoot.es. Y bueno, empezamos con la pequeña introducción. Y la espondilitis anquilosante o espondiloartritis axial radiográfica es una espondiloartropatía que se engloba dentro de la espondiloartropatía, y dentro de este grupo, como podemos ver en el esquema, existen dos apartados, digamos. La espondiloartritis axial, que predominantemente se manifiesta con dolor lumbar de tipo inflamatorio, y la espondiloartritis periférica, donde las manifestaciones más destacadas serían la entesitis o la artritis. Uy, ahora. Bueno, la sacroilitis radiográfica es el sello distintivo de la espondilitis anquilosante, y eso se debe a que la inflamación crónica produce la anquilosis de la articulación sacroiliaca. En algunos estudios se demuestra que hay algún porcentaje de algunos pacientes, en torno al 10-15%, que nunca manifestarán sacroilitis radiográfica, sino que solamente se verán con pruebas más sensibles, como puede ser la resonancia magnética. Respecto a la epidemiología, unos poquitos de datos. La prevalencia global de la espondiloartritis es en torno a un 0,5 o un 2%, depende de la serie de casos. Esto se debe por la variabilidad que hay entre los grupos étnicos y su prevalencia en estos grupos del HLA-B27. Por ejemplo, en el sur de Asia es más infrecuente la espondiloartritis axial. Las formas radiográficas son más frecuentes en hombres, con 2-3 casos por cada caso en mujeres, y no hay diferencia en las formas no radiográficas entre los sexos. La mayor incidencia se da en la segunda o tercera década de la vida. Respecto a la etiopatogenia, es todavía un poquito desconocida, pero se sabe que la lesión fundamental es la entesitis. Esta entesitis y esta inflamación crónica provoca la erosión del cartílago sacroiliaco y del cartílago hialino, y así como del hueso. Posteriormente se produce la osificación, y en etapas más avanzadas se producirá una anquilosis. Existen varios componentes genéticos, como puede ser el IL-23 y IL-17, y una participación importante de los linfocitos TH17. Estos linfocitos participan de forma normal en la defensa contra bacterias y contra hongos. Realizan su función mediante la IL-17, la IL-17F y la IL-22, y se diferencian mediante moléculas como la IL-1B, la IL-6, el TGF-B y la IL-23, que es esta la señal más importante. Aunque se ha visto también que hay una subpoblación de linfocitos TH17 que residen en la entesitis del esqueleto axial, que se diferencian y son capaces de producir IL-17 de forma independiente a esta IL-23. También es importante, como hemos mencionado, la asociación de HLA-B27, y esto se piensa que puede estar en relación con tres hipótesis que se están barajando. La primera hipótesis es la hipótesis del péptido artritogénico, que esto se debe a una respuesta anómala que se produce ante la presentación de determinados antígenos, que bien pueden ser propios o bien pueden ser externos, como por ejemplo de bacterias, en el que al presentarse por medio del HLA-B27 no se produce de una forma correcta y se desencadena una respuesta inmune desmedida que afecta principalmente a articulaciones. Aunque actualmente no se ha demostrado que existe un mimetismo molecular de forma clara. Otra hipótesis es el plegamiento anómalo que produce el HLA-B27, porque en el retículo endoplasmático se plega de forma lenta y muchas veces errónea. Esto causa el acúmulo en el retículo endoplasmático de la célula y la activación de los genes URP, con la consecuente apoptosis y inflamación y producción de citoquina inflamatoria. Y una tercera hipótesis que se baraja es la facilidad que presenta este HLA para formar homodímeros de cadenas pesadas que se acumulan en la superficie celular y pueden actuar como presentadores de antígenos que actúan como ligandos, y también ocasionaría una respuesta inmune desmedida. Aparte del HLA-27, actualmente están surgiendo algunas líneas de investigación que muestran que hay otra serie de genes, como por ejemplo el ERAP1,
que es una proteína que actúa cortando los péptidos a la hora de presentarse al HLA-B27 y que cuando se pierde su función, este HLA se acumularía otra vez en el interior de la célula y produciría apoptosis e inflamación. La IL-23, receptor de IL-23, utiliza como segundo ligando y segundas vías el STAT3 y el TIK2, y también se está investigando líneas sobre esto y que posibilidades de los y variables asociados a modificaciones. Respecto a la clínica, hay dos tipos, las manifestaciones esqueléticas y las extraesqueléticas. La principal manifestación sería la lumbalgia de tipo inflamatorio, es el síntoma más frecuente. Aquí comenzamos con el primer topic, que sería hablar un poquito de lo que es la lumbalgia inflamatoria. En esta tabla podemos ver la diferencia entre la lumbalgia inflamatoria y la lumbalgia mecánica. Y la lumbalgia inflamatoria se caracterizaría por una edad de inicio anterior a los 45 años, una instauración insidiosa, una cronicidad superior a los 3 meses y que por la noche suele empeorar el dolor, incluso puede llegar a despertar en la segunda mitad de la noche. El dolor no mejora con la actividad física y no mejora con el reposo y tampoco varía con los cambios de posición. Y existe una rigidez matutina que por lo general suele ser mayor a 30 minutos durante la mañana, pero en ocasiones puede ser severa, incluso puede durar más de 3 horas. Existe una buena respuesta a los antiinflamatorios y característicamente se manifiesta por dolor en la región lumbar, aunque puede manifestarse también en el resto de la columna vertebral. Y también hay dolor de nalga alternante y no está irradiado y tampoco existen parestesias. Otra manifestación esquelética se puede confundir sería un dolor torácico atípico por afectación de las articulaciones costocondrales. Y este dolor a veces se confunde con un dolor pleurítico porque aumenta con la respiración y aumenta con la tos. Incluso aumenta el dolor con la palpación. También hay oligoartritis periférica asimétrica en algunas ocasiones y esto es más frecuente en las formas jóvenes. Esta oligoartritis de predominio en miembros inferiores y la artritis de cadera sería la forma más grave y a la vez más frecuente de artritis. También encontramos entesitis, que se puede manifestar en el talón de Aquiles, en el tendón rotuliano o en el epicóndilo y que suele constituir el síntoma inicial o el síntoma más predominante. Respecto a la manifestación extraesquelética, la manifestación más frecuente es la uveitis anterior aguda, sobre todo en los pacientes que tienen HLA-B27 positivo, y no existe una clara relación entre la actividad articular y ocular. Hay afectaciones cardíacas más infrecuentes como la insuficiencia aórtica secundaria a la inflamación de la aorta ascendente, bloqueos cardíacos, pericarditis y en la población de espondiloartritis es más prevalente el infarto agudo de miocardio que la población general. También puede haber afectación pulmonar, aunque es mucho menos frecuente en otras enfermedades. Hay casos descritos de fibrosis lentamente progresiva de predominio en los lóbulos superiores y puede aparecer un patrón restrictivo en las pruebas funcionales respiratorias, sobre todo por el compromiso de la caja torácica. Hay afectaciones también neurológicas, que puede aparecer una soluzación a la soidea espontánea, como en el caso de la artritis reumatoide, que a veces puede presentar síntomas de compromiso de la médula. Es raro, pero es muy grave el síndrome de cola de caballo y en pacientes que presentan una inflamación crónica y un largo recorrido de la clínica pueden presentar aracnoiditis y adherencia aracnoidea. Existe afectación renal de forma secundaria de amiloidosis y también debemos recordar que puede existir afectación renal por uso prolongado de los AINES. Y también en estos pacientes la prevalencia de fractura osteoporótica está aumentada y desde el principio de la enfermedad ya se ve una disminución de la masa ósea. También hay a veces dificultad para el diagnóstico porque se confunde el dolor de una fractura vertebral con clínicas posiblemente compatibles con la artritis. Y también hay dificultad para la evaluación porque por la presencia de sindenofito se ve a veces alterada la densidad mineral ósea en las pruebas. En torno a un 40-60% pueden presentar enfermedad inflamatoria intestinal que se ve sobre todo en la biopsia de forma de colitis microscópica sintomática, aunque que desarrollen la enfermedad como tal y clínica de diarrea y de productos patológicos se reduce a un 5-10%. Y también podemos encontrar psoriasis de predominio ungueal en torno a un 5-10% de los pacientes. Finalmente pasamos a los criterios clasificatorios. Y la espondilitis anquilosante se ha clasificado previamente mediante los criterios modificados de Nueva York, que están aquí descritos. Y aquí toman sobre todo el valor de la sacroileitis radiográfica,
Esto retrasaba el diagnóstico en torno a unos 8 años y con la aparición de nuevas pruebas más sensibles, como puede ser la resonancia y la aparición del HLA-27, surgió la necesidad de crear unos criterios nuevos que pasaron a ser los criterios ASA. Recordamos que tanto los criterios Nueva York modificados como los ASA siguen siendo criterios clasificatorios que surgen con un fin de investigación y para agrupar ciertos pacientes a la forma de investigar, pero nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico. El inicio de los criterios ASA comenzaría con un paciente con un dolor más crónico de tipo inflamatorio durante más de 3 meses y que el inicio sería anterior a los 45 años. Y existen 2 ramas. La rama de imagen, donde se puede demostrar una sacroilitis bien por radiografía o bien por resonancia magnética, y a la vez debería cumplir uno de los criterios de espondiloartritis, o el dominio clínico, en el que encontramos positividad para la HLA-B27 y en este caso debería cumplir 2 criterios clínicos de espondiloartritis. La sensibilidad y la especificidad respectivamente son de un 82 y un 84%, pero si tomamos los dominios de forma independiente, esta sensibilidad y esta especificidad puede bajar en el dominio de la imagen hasta un 66 y 93% respectivamente, y si tomamos el dominio clínico, disminuye aún más en la sensibilidad y especificidad en torno a sensibilidad a un 53, 54 y la especificidad a un 82. Los criterios de espondiloartritis que deben cumplir, uno en el caso de dominio de imagen y dos en el caso de dominio clínico, serían dolor lumbar inflamatorio, antecedentes familiares de espondiloartritis, uveitis anterior, psoriasis, aumento de PCR, artritis periférica, talalgia, entesitis o buena respuesta a los AINES. Y una vez clasificado como espondiloartritis axial, diferenciaríamos entre la radiográfica o espondilitis anquilosante clásica y la espondiloartritis axial o no radiográfica. Y a continuación dejo a mi compañera Esther Moleón, que va a hablar un poquito sobre las pruebas de imagen. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Esther, la residente de tercer año de Cartagena. Y bueno, me sumo al agradecimiento que ha dicho Andrés. Y nada, agradecerle a José María su apoyo esta última semana y el acoso que le hemos hecho vía WhatsApp, que eso no está pagado con nada. Y bueno, yo voy a hablar sobre todo sobre las pruebas de imagen en espondiloartritis y luego sobre los índices de actividad. Antes de empezar a repasar las imágenes, voy a ir al inicio de todas las cosas. La anatomía, que tanto nos ha torturado durante la carrera. Bueno, como sabemos, el sacro es la parte más inferior de la columna vertebral, tiene forma triangular y está formado por la fusión de 5 vértebras sacras. Y además forma la región posterior de la cavidad pélvica. Entre sus elementos más relevantes encontramos el promontorio, que lo encontramos... Uy, un momentico, que no va. Aquí, ¿vale? La región más anterior y superior del sacro y va a ser la frontera entre la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. A sus laterales encontramos las alas sacras y además 4 orificios, por los cuales van a salir los nervios sacros, tanto las ramas anteriores como las posteriores. Más cosas relevantes sobre este hueso es que tenemos una cresta medial en la región dorsal y con 4 tubérculos, que serán importantes sobre todo porque son las inserciones de los ligamentos más potentes de la región posterior. Además cuenta con 4 articulaciones. En la parte más superior tenemos la articulación lumbosacra. Las apófisis articulares superiores del sacro se van a articular con la última vértebra lumbar, ¿vale? La L5. A los laterales tenemos las articulaciones sacroiliacas. Las alas del sacro se van a articular con el ilion de los huesos coxales. Y por último tenemos la articulación sacrococcygeal. Centrándonos un poquito más en la articulación sacroiliaca, sabemos que tiene 2 componentes muy importantes. Un componente sinovial, que va a ser anterior e inferior, y un componente ligamentoso. En esta diapositiva lo que nos vamos a centrar es justamente en los ligamentos. En la región posterior, aunque presenta multitud de ligamentos que mantienen la articulación estable, el más importante es el ligamento sacroiliaco posterior, que a su vez se divide en 3. El ligamento sacroiliaco posterior largo, que es el más superficial, y va desde la espina ilíaca posterior-superior hacia el tercer y cuarto tubérculo del sacro, que hemos comentado antes en la anatomía. Luego tenemos el ligamento sacroiliaco posterior corto, que está justamente inferior a este, y va desde el primer al segundo tubérculo hasta la tuberosidad del ilion. Y por último tenemos el ligamento interóseo, que es una banda gruesa que une el sacro con el ilion, y que se va a insertar en las tuberosidades de ambos huesos. A nivel anterior, lo que tenemos es el ligamento sacroiliaco anterior,
y que es mucho más débil que el posterior, pero que también sirve como fijador de la articulación. Bueno, en la imagen de la izquierda tenemos un corte transversal de lo que sería una articulación sacroiliaca. Como vemos, tenemos a nivel anterior el ligamento sacroiliaco anterior, el ligamento sacroiliaco posterior cerrando la articulación por detrás y el hueso ilio junto al sacro. Y bueno, centrándonos más en lo que viene a ser la articulación propiamente dicha, la podemos dividir en 3 regiones, que son importantes sobre todo porque en cada una de ellas vamos a tener una afectación según la patología de la que hablemos. La región posterior, que como hemos comentado antes, es una sindesmosis y está formada sobre todo por ligamentos. La región anteroinferior es la región que se va a ver afectada sobre todo por la espondiloartritis, ¿vale? Produciéndose una osteitis inflamatoria a este nivel. Está formada por las carillas articulares del sacro y del ilio. Y por último tenemos la zona de carga anterosuperior, ¿vale? Que son los 2/3 superiores, sobre todo, que se va a ver afectada sobre todo pues anomalías de la transición, procesos degenerativos, que veremos posteriormente. Así como otros datos aparte de la articulación sacroiliaca, pues saber que hasta los 30 años es una articulación plana que luego se va curvando, que a partir de los 50 años empiezan a aparecer ciertos procesos degenerativos, que incluso podemos encontrar erosiones a partir de los 70 años. Y que durante el parto pues tiene también su función y tiene cierto movimiento. Los movimientos de estas articulaciones son la nutación y la contranutación. Bueno, y ahora ya sí vamos con las pruebas de imagen. La radiografía simple de columna lumbar y sacroiliaca son las primeras imágenes que tenemos que realizar cuando sospechamos una espondiloartritis. ¿Por qué? Pues porque las lesiones características de esta enfermedad las vamos a apreciar en estas localizaciones. A nivel de sacroiliaca lo que vamos a ver es un borramiento de los límites de la articulación, que posteriormente va a ir evolucionando a erosiones, esclerosis, puentes óseos e incluso hasta una anquilosis total de la articulación. ¿Qué ocurre para que este proceso se lleve a cabo? Que en los 2/3 inferiores de la articulación, bueno, el tercio inferior de la articulación a nivel anterior, se produce un proceso de osteitis inflamatoria del hueso subcondral subyacente, dando lugar pues, a erosiones, esclerosis, lo que acabo de explicar. La afectación de las sacroiliacas se clasifica según los criterios de Nueva York modificados en 4 grados. El grado 0 es unas sacroiliacas normales. En el grado 1 vamos a ver ciertos cambios sospechosos, pero que tampoco son muy llamativos. Y en el grado 2 ya sí vamos a ver alteraciones leves, con el típico borramiento de los límites de la articulación, un poquito de esclerosis, pero poco más. Y en el grado 3 ya sí vamos a ver una esclerosis establecida con erosiones y con puentes óseos. Y en el grado 4 la anquilosis completa de las articulaciones. En las imágenes vemos en la A unas sacroiliacas normales, bueno, a lo mejor no se ve mucho, la verdad. Bueno, en la B tendríamos un grado 1, en el 2 ya sí se ve claramente la esclerosis, y en el grado 3 se podrían, si nos acercamos un poquito, pues vemos los puentes óseos, la esclerosis, y en la imagen de abajo del todo es la anquilosis completa de la articulación. Bueno, algo importante que me parece de remarcar de esta técnica de imagen es que solamente se detectan lesiones estructurales crónicas. En ningún momento vamos a ver inflamación ni lesiones agudas. ¿Qué ocurre con estas lesiones? A ver, al final, las lesiones radiográficas que vamos a ver no son más que el resultado de la intensitis característica de la espondiloartritis. A nivel vertebral, donde se inserta, o sea, en la unión entre el anillo fibroso del disco intervertebral y la vértebra, se va a producir un proceso de inflamación. Este proceso de inflamación al principio se va a ver en la radiografía como erosiones, que posteriormente, con la regeneración y el proceso óseo de formación, va a dar lugar a esclerosis de las esquinas anteriores de las vértebras. Cuando este proceso óseo sigue proliferándose, se va a dar lugar a las cuadraturas vertebrales y a la formación de sindesmofitos, que no son más que proyecciones óseas verticales que al unirse con las vértebras adyacentes va a dar lugar a puentes óseos, que son los más característicos de esta patología. ¿Qué pasa cuando todos los sindesmofitos se unen en la columna? Pues que se da lugar a la imagen tan característica denominada en caña de bambú que la tenemos aquí abajo, y se fusiona la columna. Cuando esto pasa hay mucho riesgo de fractura ante cualquier mínimo traumatismo. Y bueno, más lesiones crónicas que podemos ver.
anquilosis de interapofisarias, osificaciones de los ligamentos común vertebral anterior y posterior, y la espondilodicitis crónica de Anderson, que no es más que la afectación del disco intervertebral. Se producen erosiones y esclerosis en la región central de los platillos superiores e inferiores. A ese nivel, quiero decir. Más, bueno, esto simplemente es una radiografía muy básica, pero que es muy importante reconocer la diferencia entre un sindemofito y un osteofito. Bueno, en esta primera imagen, si esto funciona, ¿qué tenemos? Pues tenemos proyecciones óseas bastante groseras, ¿vale? Verticales, que son los horizontales, que son los típicos picos del loro, y son básicos en la artrosis y en la hiperostosis vertebral idiopática difusa, es patología mecánica, ¿vale? Y en la otra imagen lo que tenemos son proyecciones óseas más finitas, más verticales y que se unen a las vértebras adyacentes, que son los sindemofitos, ¿vale? Y son típicos de las espondiloartritis. Ya de paso, comento un poco la hiperostosis vertebral difusa idiopática. Esta patología es muy frecuente en varones mayores de 50 años con síndrome metabólico, que suelen presentar dolor de espalda crónico y que tiene varios hallazgos patognomónicos en la radiografía. ¿Cuáles son estos hallazgos? Pues la osificación del ligamento longitudinal anterior sobre todo, y osteofitos muy voluminosos, sobre todo a nivel torácico. Y el único tratamiento es fisioterapia, analgesia, y si hay afectación neurológica o bien problemas de deglución, se podría plantear la cirugía. Bueno, volvemos a nuestras pruebas de imagen. La radiografía no solo nos va a servir a nivel axial, sino también a nivel periférico. ¿Para qué? Pues para valorar cómo están las articulaciones y también podemos ver alteración de la sentesis. ¿Cómo? Pues mediante osteitis, calcificaciones, y en las articulaciones pues, podemos ver erosiones, lesiones destructivas e incluso cierto grado de anquilosis o anquilosis completa de la articulación. Ya, últimos apuntes de la radiografía. Como he comentado ya, es la primera técnica de valoración de sacroiliacas, pero que es muy poco sensible en estadios iniciales, porque todavía no hay lesiones estructurales. Que si en esta prueba ya observamos una sacroileitis, no es preciso realizar una resonancia ni un TAC. Ya con esto confirmamos que hay una sacroileitis. ¿Vale? Y que además esta técnica nos sirve para buscar otras causas de dolor, ¿vale? Como por ejemplo las anomalías de la transición lumbosacra. En la imagen de arriba vemos megaapófisis transversa de L5 o la osteitis condensante del ilíaco en la imagen de abajo. El TAC. El TAC simple es la mejor prueba de imagen para valorar el estado del hueso. Por lo tanto, va a ser muy bueno para detectar erosiones, siendo la prueba gold estándar para ello, o esclerosis. ¿Nos sirve para valorar la inflamación? No, solo nos sirve para ver secuelas y el daño estructural. Pero puede ser muy importante si queremos valorar un proceso degenerativo. Si queremos saber si hay una artrosis de sacroiliacas y que el dolor es por eso y no por inflamación, pues a lo mejor estaría bien realizar un TAC, porque en radiografía y resonancia es muy difícil de valorar que haya un proceso degenerativo. Más. La gamografía. Bueno, esta técnica la verdad es que es poco utilizada, pero está descrita como una técnica que te puede detectar una sacroileitis. Igualmente también puede detectar artritis periféricas. Bueno, ¿cómo funciona esta técnica? Pues esta técnica lo que valora es el aumento patológico de la captación de la sacroiliaca, porque claro, las sacroiliacas tienen una captación fisiológica a nivel de la pelvis. Entonces, lo que vamos a valorar es un aumento patológico y además no solo ese aumento, sino que lo vamos a comparar a las zonas vecinas. Entonces, en función de lo que capten las zonas vecinas y de lo que capte la sacroiliaca, vamos a determinar si está aumentado o no. Es lo que se denomina gamografía cuantificada. Es poco específica, pero bueno, ahí está. Y algo importante es que tenemos que tener siempre una valoración en proyección anterior y en proyección posterior. ¿Por qué? Porque en la proyección posterior, si el paciente está mal posicionado o tiene cierta rotación, pueden ser que nos hagan falsas imágenes. Entonces siempre hay que compararlo con la proyección anterior. Más pruebas. La ecografía. ¿La ecografía para qué nos sirve? Pues nos sirve para valorar afectación periférica, entesis, articulaciones inflamadas que a la exploración nos susciten ciertas dudas. En esta imagen lo que vemos es una tensitis aquilea, ¿vale? En la imagen A vemos una inflamación a nivel de una erosión y de la inserción del tendón. En la imagen B y C vemos la misma erosión, pero en los dos planos.
Y en la imagen D vemos un entesofito, aquí. Vale, la resonancia. Bueno, como he comentado, la radiografía siempre, vuelvo a repetir, sirve para detectar lesiones estructurales, pero no lesiones inflamatorias. Entonces, en fases iniciales, ¿qué prueba podemos utilizar para ver esa inflamación? La resonancia. Y en las secuencias T1 y STIR. La secuencia T1, como sabemos, es más anatómica y nos va a servir sobre todo para ver lesiones ya más crónicas, metaplasia grasa, erosiones, afectación del hueso en general. Y en el STIR sí que vamos a ver el edema óseo, la entensitis, la casulitis, sinovitis. En fin, nos ayuda a detectar si hay inflamación en fases iniciales. Esta técnica lo que nos permite es valorar la actividad de la enfermedad y es un factor pronóstico tanto a nivel de la evolución de la enfermedad como a nivel de la respuesta al tratamiento. Antes de continuar, aunque veamos edema óseo en unas sacroiliacas, habrá que saber qué se ha descrito como una sacroileitis puramente, según los criterios ASAS. Pues bueno, se considera una sacroileitis en resonancia magnética cuando encontramos un foco de edema en 2 o más cortes consecutivos, o bien más de un foco pero en el mismo corte, y que además tiene que afectar a lugares típicos como el hueso subcondral o periarticular. Si vemos sinovitis, casulitis, entensitis o otras lesiones crónicas, si no hay un edema óseo, no son suficientes para definir una sacroileitis activa. Puede ser que la haya tenido, pero en este momento no existe. Luego, en la columna lumbar hay ciertos hallazgos que podemos encontrar que también son inflamatorios, pero estos hallazgos forman parte de los criterios de clasificación, no. Son altamente subjetivos o característicos de la enfermedad, pero no forman parte de los criterios clasificatorios de la espondiloartritis. Pero sí se ha definido cuáles son los hallazgos subjetivos. ¿Y cuáles son? Pues 3 o más focos de edema óseo en las esquinas vertebrales anteriores o 5 más lesiones crónicas con infiltración grasa en estas esquinas. Vuelvo a recordar que estos son hallazgos subjetivos, pero no forman parte de los criterios. Continúo con hallazgos en resonancia, pero a nivel de sacroiliaca solamente. Los hallazgos que podemos encontrar pueden ser inflamatorios agudos o ya crónicos. A nivel de agudos, pues tenemos claramente pues, el edema de médula ósea, donde a nivel anteroinferior, que es donde se va a producir la osteitis inflamatoria que comentaba previamente. Podemos ver también capsulitis, entensitis y sinovitis. Lesiones crónicas, las erosiones, una esclerosis de la articulación, puentes óseos con una anquilosis completa, se ve todo fusionado y sobre todo los procesos de sustitución grasa. Aquí en estas imágenes vemos puentes óseos, sustitución grasa en las de arriba y en resumen. En la columna lumbar, ¿qué vemos en la resonancia en la columna lumbar de nuestros pacientes? Pues por un lado podemos ver hallazgos agudos como los edemas en las esquinas vertebrales, artritis inflamatoria de articulaciones interapofisarias, por ejemplo, la espondilodicitis aséptica e incluso la entensitis de ciertos ligamentos. Los hallazgos crónicos que vamos a tener, como hemos explicado previamente, ahora van a ser infiltración grasa de esquinas vertebrales, sindemófitos, la espondilodicitis crónica y la osificación y calcificación de ligamentos. Bueno, ya terminando, esto es una pregunta que me surgía a mí constantemente y es, ¿hay que hacer una resonancia periódica en los pacientes? No, hay que tener sentido común. Si el paciente lo tenemos con un tratamiento y de repente la clínica es nueva y cambia totalmente, pues a lo mejor te tienes que plantear si ahora hay otro proceso de base, pues le pido la resonancia. Si llevo 2 tratamientos y el paciente no mejora, pues a lo mejor estaría bien también pedirle otra resonancia, porque hay algún cambio. En fin, sentido común. No la pido si el paciente está bien controlado porque le voy a pedir una resonancia, aunque la última sea de hace 6 años. No tiene sentido. Y bueno, esto es un resumen, ¿vale?, de la prueba de imagen, como hemos dicho, la radiografía, que es la primera prueba a realizar, y tiene baja sensibilidad para la inflamación inicial. El TAC, que sirve sobre todo para valorar el estado del hueso y no valora inflamación. Y si queremos valorar inflamación activa, la resonancia magnética. La ecografía para valorar a nivel periférico articulaciones y entesis. Y la gamografía, pues, para valorar, si queremos, sacroilitis. Bueno, el segundo topic que vamos a hacer es que no es espondiloartritis todo lo que reduce la resonancia. No todo edema óseo va a ser una espondiloartritis. Entonces, este es un estudio, ¿vale?, donde se valora
qué porcentaje de pacientes en distintas categorías tienen una sacroiliitis, tienen un hallazgo compatible con sacroiliitis en resonancia. Entonces, vale, el grupo de individuos con espondiloartritis tenía un 91% de resonancia con sacroiliitis activa. Vale, me cuadra. Pero también hay un 23% de individuos sanos que tienen sacroiliitis activa. Así como las mujeres posparto, que la tienen el 57%, en corredores un 12% y en individuos con dolor lumbar un 6%, sin cumplir criterios de ninguna otra enfermedad. Entonces, las conclusiones de este artículo, es verdad que hay muchos tipos de artículos publicados sobre este tema, es que una resonancia compatible con una sacroileitis no quiere decir que el paciente tenga una espondiloartritis. Hay muchos motivos y el diagnóstico diferencial es amplio, incluso a veces es normal, ¿vale? Entonces, ¿qué nos tenemos que plantear como diagnósticos diferenciales? Pues la sobrecarga mecánica, enfermedades degenerativas o metabólicas, la osteitis condensante del ilíaco, fracturas traumáticas, hay fracturas en el sacro, puede pasar, variantes anatómicas, infecciones, que también puede pasar, las hemos visto. Entonces, cuando veo edema en una resonancia y por desgracia el radiólogo no me ha sabido informar nada, ¿qué hago? Bueno, pues aquí hay un esquema que nos puede servir un poquito para orientar el diagnóstico. Vale, supongamos que tengo edema en algún sitio y va a ser en la zona de carga. ¿Está el tercio de la articulación, el tercio inferior afectado? No, vale. Entonces lo más probable es que no sea una espondiloartritis. Va a ser o artrosis o sobrecarga mecánica o puede ser una osteitis condensante del ilíaco, que si lo hemos hecho bien y antes le hemos hecho una radiografía, es muy posible que la veamos. Bueno, ¿qué pasa si el edema afecta al cuerpo? Pues hombre, si afecta al cuerpo, a lo mejor ya hay que plantearse que sea una sacroiliitis propiamente, sobre todo si está el tercio inferior afectado. ¿Que hay más cosas? Erosiones, casulitis, sinovitis, mejor, todavía me favorece más el diagnóstico. Lo único que hay que tener en cuenta es, ¿hay afectación de tejidos blandos? Porque si hay afectación de tejidos blandos, podría ser infeccioso. No es la primera vez que hemos visto una sacroiliitis por salmonela, ni la segunda. Y si no hay afectación de tejidos blandos, lo más probable es que sí que puede ser una sacroiliitis por una espondiloartritis, por ejemplo. Supongamos que el edema que vemos está en la zona transicional o en los cuernos. Pues bueno, lo que habrá que buscar es más bien variantes anatómicas. Una megapófisis transversa que esté articulando, en fin, lo típico. Aquí pongo varias imágenes. Arriba a la izquierda, sí, vemos una fractura en el sacro, eso puede pasar. Luego a la derecha vemos la osteitis condensante del ilíaco y abajo tenemos dos imágenes de megapófisis transversas. No sé si lo veis, pero bueno, yo las señalo. ¿Vale? Aquí, más cosas. A la derecha tenemos una afectación por hipoparatiroidismo primario, que también puede ser una causa de erosiones y afectación del hueso en sacroiliacas. Y a la izquierda tenemos un SAFO, ¿vale? Donde se ve claramente la sacroiliaca afecta. Entonces, la idea clave es que una sacroiliitis no es una espondiloartritis. Cuando tenemos esto, hay que hacer un diagnóstico diferencial amplio. Sobrecarga mecánica, enfermedades degenerativas, fracturas, osteitis condensante del ilíaco, enfermedades metabólicas, la gota, la condro. Y aparte, pues yo qué sé, a lo mejor el paciente es muy corredor. Eso puede ser normal. Pues hay que plantearse todos los escenarios. Y bueno, llega la parte de índices de actividad. Y esa fue mi cara cuando tuve que hacerla. Porque hay muchos índices. Que obviamente no lo voy a decir todo, ni mucho menos. Además, ya se han explicado en otras presentaciones, no tiene mucho sentido. Sí que es importante saber qué aspectos vamos a valorar de nuestros pacientes con espondilitis. Pues bueno, en concreto hay que valorar 10 dominios. Habrá unos que son clínicos, otros que son analíticos y otros que son radiográficos. ¿Cuáles? Pues la función, que por supuesto es muy importante, el dolor del paciente, aunque es verdad que es bastante subjetivo, la movilidad de la columna vertebral, luego también cómo se encuentra el paciente, preguntarle tú cómo te encuentras. Pues luego, la rigidez, la afectación de articulaciones periféricas y entesis, a nivel analítico, restantes de fase aguda, por supuesto, y a nivel radiográfico. Y por último, pues el cansancio o la fatiga, que con este dominio hay que tener cuidado, porque los pacientes, por lo menos los nuestros, cuando tú le dices, ¿te fatigas? Sí, que andas 3 metros y te ahogas, sí, ya, es que eso no es. O sea, la fatiga es un cansancio
Pero si a lo mejor te está ahogando porque está en insuficiencia cardíaca, no es lo mismo. Y ha pasado. Que el paciente viene, es que estoy de la fatiga fatal. Pues, tiene crepitante hasta arriba. Pues no. Bueno, luego, está bien saber valorar los aspectos de nuestros pacientes, pero claro, también necesita algo un poco objetivo para decir, ¿el paciente ha mejorado? ¿No ha mejorado? ¿Cómo lo valoramos? Con los criterios ASA, sobre todo el ASA 20 y el ASA 40. El ASA 20 lo que te dice es que tiene que haber una mejoría del 20% y de 10 unidades en 3 de los dominios que aparecen ahí, pero que no puede empeorar el 20% ni más de 10 unidades en el cuarto. Y en el ASA 40 tiene que haber una mejoría del 40% y de 20 unidades sin empeorar en el cuarto dominio. Bueno, esto así un poco por encima. Y bueno, para valorar cada dominio luego tenemos ciertos instrumentos específicos. Por ejemplo, para valorar la disfunción, pues tenemos el BASFI. La valoración global del paciente, el ASDAS. Para valorar esa fatiga que nos cuentan, el BASDAI. Luego hay otras cosas pues, que son valorables, pero más clínicamente. ¿Cómo vamos a valorar las articulaciones periféricas? Explorando al paciente. ¿Vale? Sí que es verdad que hay algún índice para valorarla en tesis, como el MASEI, pero bueno. La radiología, tenemos el Barry, pero también hay que mirar las radiografías. ¿Vale? Y luego tenemos, pues a nivel analítico, ver la evolución de la PCR, ver la evolución de la USG, esas cosas. Bueno, dentro de los millones de índices que hay, los más utilizados en la práctica clínica son el BASDAI, el ASDAS y el BASMI. El BASDAI son 6 preguntas, ¿vale? La puntuación es del 0 a 10 y cuando es por encima de 4 no está bien controlado. Este lo podemos hacer en consulta, ¿vale? Tiene una fórmula que es sumar la pregunta 1 y 2, 5 y 6, y luego la 3 y la 4 dividirla entre 2 y luego todo dividirlo entre 5. El ASDAS. El ASDAS, bueno, es otro índice, lo que pasa es que añade un parámetro objetivo, que es la PCR o la VSG, lo cual está bien. Y la puntuación, cuando es de 2,5 a 3,5 ya indica alta actividad y cuando es más de 3,5, muy alta actividad. Y por último tenemos el BASMI. El BASMI lo que mide es la movilidad del paciente y para eso tenemos unas 5 técnicas exploratorias, ¿vale? De metrología que le podemos hacer a nuestro paciente en consulta si tenemos tiempo. Por un lado, la flexión lateral lumbar, ponemos al paciente en bipedestación y entonces medimos la distancia del dedo mediano al suelo y le decimos que haga una flexión lateral forzada. Y bueno, esta sería otra, la distancia trago-pared. Colocamos al paciente pegado a la pared y le decimos que intente pegar la cabeza todo lo que pueda a la pared. Y medimos la distancia entre la pared y el trago. El Estover modificado, que se hace una marca 10 centímetros por encima del L5 y 5 centímetros por debajo, y se le dice que haga una flexión anterior forzada. Y se mide la distancia. Es positivo si la distancia aumenta menos de 5 centímetros. Y por último, la distancia intermalleolar. La verdad que está un poco más jaleosa. Tienes que tumbar al paciente en la camilla, decirle que abra las piernas y tienes que medir la distancia entre los 2 maleolos de los pies. Y la rotación cervical, que se me olvidaba. Para la rotación cervical se necesita un goniómetro. Entonces, a ver, es algo que se suele tener, pero bueno. Entonces se coloca el goniómetro y se dice al paciente que haga rotaciones laterales a la izquierda y a la derecha. Y se mide simplemente el grado. Y bueno, nada. Ahora os dejo con Alicia, que va a dar la parte de tratamiento y la última parte. Bueno, yo soy Alicia, la R4 de Cartagena. Me gustaría sumarme al agradecimiento que han dicho mis compañeros por invitarnos y por contar con nosotros. Y también a José María por adelantar el fin de sus vacaciones y no estar con su niño y pues estar aquí disfrutando de todos nosotros. Voy a continuar con el tratamiento. Hablaré sobre todo de las recomendaciones ASA-CEULAR de 2022, que son las más recientes para el tratamiento de la espondiloartritis axial y normalmente son las que utilizamos nosotros en el día a día. Un breve resumen de la evolución de las recomendaciones es que las de 2006 y 2010 únicamente cubrían la espondiloartritis axial radiológica. Las de 2016 ya nos hacían una distinción entre la radiológica y la no radiológica
y estas últimas de 2022 ya nos aportan, además de lo anterior, pues nueva información sobre los anti-TNF, inhibidores de la interleuquina 17 y sobre los inhibidores JAK. Destacar que la mayoría de estos datos que se han recogido en las recomendaciones provienen de ensayos placebo control. Lo que nosotros queremos es que haya ensayos que comparen fármacos con fármacos para darnos mucha más información a la hora de tratar un paciente en el día a día. El grupo de trabajo es muy amplio. Participaron reumatólogos, epidemiólogos, representantes EULAR de Comité Profesional de Salud, pacientes con artritis o reumatismo en Europa, la red emergente EULAR y jóvenes ASAS. Y todas estas recomendaciones se aprobaron por un porcentaje superior al 75%, por consenso. ¿Qué nos aportan estas recomendaciones con respecto a las de 2016? Pues aportan más información tanto sobre los IL-17 como sobre los JAK y NIF, nos van a hacer una diferencia en cuanto a las manifestaciones extramusculoesqueléticas, nos van a dirigir a ver qué tratamiento podemos aplicar cuando hay, por ejemplo, una uveitis, una artritis psoriásica. También nos aporta un instrumento, el ASDAS, que nos ayudará a elegir el mejor candidato a la hora de empezar un tratamiento y continuarlo. ¿Y qué tenemos? Pues 2 nuevas recomendaciones. Hay alguna actualización o cambio en alguna de ellas y pues la mitad, un poco más, permanecen sin cambios. Respecto a los principios generales, que existen 5, no hay modificación con respecto a las de 2016. Me parece interesante leerlas, ¿vale? Nos dice que una espondiloartritis axial es una enfermedad potencialmente grave, con manifestaciones diversas, que normalmente requieren un manejo multidisciplinar y es el reumatólogo el que debe coordinar ese manejo. El principal objetivo del tratamiento de un paciente con espondiloartritis axial es maximizar la calidad de vida relacionada con la salud a través del control de los síntomas y de la inflamación, prevención del posible daño que pueda suceder y preservar o normalizar la función y la participación social. El manejo óptimo de estos pacientes requiere medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas. Y el tratamiento debe buscar pues, la mejor atención y también una decisión compartida con el paciente. Y tiene muchos costes a nivel individual, médico y social, los cuales debemos tener en cuenta. La primera recomendación tiene un pequeño cambio y es que aquí sí que menciona específicamente que las manifestaciones extraarticulares son uveitis, psoriasis y enfermedad inflamatoria intestinal y menciona las comorbilidades porque tienen un gran impacto en el diagnóstico, en los resultados y en el tratamiento de la enfermedad. Respecto a la recomendación 2 y 3 no hay ninguna modificación. Nos dice que para monitorizar un paciente, ¿qué debemos hacer? Pues lo que hacemos normalmente, basarnos en hallazgos clínicos, en pruebas de laboratorio y de imagen. ¿Y cada cuánto debemos hacer esa monitorización? Pues realmente en cada visita y en función de los síntomas. Si tiene más síntomas, adelantamos la visita. Y el tratamiento sí que debe guiarse de acuerdo a un objetivo que debemos haber predefinido antes. Estas 2 recomendaciones, la 4 y la 5, también tienen un pequeño cambio. Y es que la recomendación 4, lo que debemos animar a los pacientes es a hacer ejercicio y abandonar el hábito tabáquico y en general a adquirir hábitos de vida saludables. Y aquí él hace un cambio, en vez de decir terapia física, nos dice fisioterapia. Y sí que se han visto estudios que es más efectivo realizar ejercicio físico supervisado por un profesional que no nosotros hacer ejercicio físico en casa. Aunque es recomendable, pero bueno, menciona que es más efectivo supervisado que no nosotros por nuestra cuenta. Eso no quiere decir que no le digamos que siga haciendo ejercicio. Luego, la recomendación 5 es que los pacientes con dolor y rigidez deben usar como primera línea de tratamiento un antiinflamatorio hasta la máxima dosis, teniendo siempre en cuenta los riesgos y los beneficios. Y para aquellos pacientes que tienen buena respuesta a AINE, es preferible mantener el tratamiento con el antiinflamatorio continuado si siguen teniendo síntomas que no de forma a demanda. Ese es el cambio. Respecto a las recomendaciones 6, 7 y 8, no hay ninguna modificación con respecto a las de 2016.
Y es que dice que podemos usar analgésicos como el paracetamol o derivados de los opioides cuando tenemos dolor residual y no podamos controlar con los otros fármacos. Cuando tenemos unas manifestaciones periféricas, podemos utilizar la inyección de glucocorticoides, pero no se recomiendan durante largos periodos de tiempo para los pacientes con espondiloartritis axial que tomen corticoides por vía sistémica. Y también nos dice que los pacientes que tienen enfermedad puramente axial no deberían ser tratados con sintéticos convencionales, y sí que podríamos considerar la sulfasalacina para aquellos pacientes con artritis periférica. Vale, pues una vez que hemos hecho el diagnóstico clínico de la espondiloartritis, en primer lugar, lo que hemos comentado antes, decirle al paciente que si está fumando, que cese el hábito tabáquico, o que si tiene intención de fumar debemos decirle que no. Debemos animarle también a realizar ejercicio físico de forma regular y a educarle en la enfermedad, decirle qué consiste esta enfermedad, cuáles son las posibles complicaciones y, resolver todas sus dudas. Además, podemos acompañarlo de fisioterapia. Y si el paciente está sintomático, iniciamos los antiinflamatorios. A las 2-4 semanas volvemos a reevaluar al paciente. Por un lado, ¿ha habido suficiente respuesta? Pues mantenemos el tratamiento. ¿Que no? Pues iniciamos nuevo ciclo con antiinflamatorios y volvemos a reevaluar. Tras 2 ciclos con antiinflamatorios nos planteamos, ¿ha habido suficiente respuesta? Pues en el caso de que no, vamos al brazo de la derecha, que sería si el paciente nos cuenta manifestaciones periféricas, y podríamos utilizar los glucocorticoides intraarticulares o la sulfasalacina. Y en el otro lado, si nos cuenta el paciente clínica axial, estas recomendaciones nos proponen iniciar con un anti-TNF, inhibidor de la interleuquina 17 o un JAK-INHIB. Y también en el caso de que no respondan un paciente con espondiloartritis axial periférica que no responda al tratamiento de este lado, pues también pasaría a iniciar una terapia biológica. Vale, las recomendaciones proponen que, aunque sean esos 3 fármacos, debido a que hay más estudios, más evidencia, pues a iniciar con un anti-TNF o con un inhibidor de la interleuquina 17. A las 12 semanas reevaluamos al paciente. Si hay una mejoría en el ASDAS de al menos 1,1, mantenemos tratamiento. Que no, tenemos que reevaluar de nuevo al paciente. Pues plantearnos, ¿hemos hecho el diagnóstico correcto? Con todo lo que nos ha explicado Esther. ¿Tiene más comorbilidades? Pues intentamos tratarlas. Y si aún así el paciente sigue con dolor lumbar o con las manifestaciones periféricas, pues cambiamos de diana o de familia. En el caso de que hayamos empezado con un anti-TNF, cualquiera de los 3 vale. En el caso de que hayamos empezado con un IL-17, también estas recomendaciones no se decantan por ninguno ni por otro. Volvemos a reevaluar al paciente a las 12 semanas. ¿Que hay mejoría? Mantenemos el tratamiento. Posteriormente hablaremos hasta cuándo. Y si no ha habido mejoría, lleva ya 2 líneas, tenemos que volver a reevaluar al paciente, tenemos que ver qué está pasando. Entonces, pues consideraríamos por realizar de nuevo pruebas complementarias e indagar más en la historia clínica. Respecto a la recomendación número 9, hay una pequeña actualización que ya la he mencionado, y es que cuando los pacientes tienen una elevada actividad y clínica axial, podemos empezar con cualquiera, anti-TNF, IL-17 o JAK-INHIB. Sin embargo, en la práctica actual, pues estas recomendaciones dicen que se debe comenzar con un anti-TNF o IL-17. Vale. ¿Y qué es la actualización? Pues que en las anteriores guías de 2016 decía que se debía comenzar con un anti-TNF, pero ahora añaden el inhibidor de la interleuquina 17 como terapia de inicio también. Por lo tanto, en un paciente que lo hemos diagnosticado una espondiloartritis por el reumatólogo, que además tiene PCR elevada y una imagen tanto en resonancia como en radiografía positiva, que además ha fracasado al tratamiento estándar, por un lado ha recibido 2 tandas de antiinflamatorios o si ha tenido clínica periférica, pues ha recibido glucocorticoides intraarticulares o sulfasalacina, además tiene una elevada actividad y nosotros creemos que debemos iniciar un tratamiento, pues lo iniciamos. ¿Y con cuál?
me repito, o un anti-TNF, o un IL-17 o un JAK-INHIB. Esta recomendación, la número 10, es nueva y viene a decirnos que cuando tenemos manifestaciones extramusculoesqueléticas, pues ¿por qué tratamiento ir tirando? Si predomina la uveitis o la enfermedad inflamatoria intestinal, nos dicen que deberíamos utilizar o comenzar por un anticuerpo monoclonal anti-TNF-alfa y que el etanercept o el secukinumab no deberían utilizarse en la enfermedad inflamatoria intestinal activa. Y por lo tanto, si tenemos un predominio de la psoriasis, es decir, una enfermedad cutánea, deberíamos comenzar con el inhibidor de la interleuquina 17. Otra recomendación nueva es la 11, y es que cuando nosotros no tenemos una respuesta favorable al tratamiento, a pesar de que consideramos que le hemos tratado bien, debemos reevaluar rápidamente si hemos hecho bien el diagnóstico y considerar si hay otras comorbilidades. La recomendación número 12 hace una pequeña actualización, y es que nos dice que tras el fracaso a un primer biológico o un JAK-INHIB se debe considerar el cambio a otro biológico o a otro JAK-INHIB. Existe una evidencia bastante limitada en la efectividad de un cambio de un biológico a otro tras el fracaso del tratamiento biológico previo. Sí que nos dice que si hemos puesto un anti-TNF, después podemos poner otro anti-TNF porque no ha mostrado ser efectivo. Después de un anti-TNF podemos poner un IL-17 o un JAK-INHIB. No se decanta por qué tratamiento poner después del fracaso al primer biológico. En estas últimas recomendaciones no hay ninguna modificación con respecto a la de 2016. La recomendación 13 nos dice que si el paciente está en remisión sostenida, se debe considerar la reducción progresiva del fármaco. Eso hablaremos más adelante. Y estas recomendaciones pues dice que la artroplastia total de cadera se debe considerar en pacientes con dolor refractario o discapacidad, independientemente de la edad, y que si ocurriera un cambio significativo en el curso de la enfermedad cuya causa sea distinta a la inflamación, se debe tener en cuenta. Vale, como resumen, estos son recomendaciones. Luego nosotros, cuando tengamos al paciente delante, tenemos que valorar y decidir qué hacer. Voy a comentar los tratamientos que están aprobados para la espondiloartritis axial. En primer lugar, los anti-TNF, todos. Los inhibidores de la interleuquina 17, el isекizumab, secu y el bimekizumab. Y los inhibidores ya, el tofacitinib y el upadacitinib. Y la sulfasalacina. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner un anti-TNF es que hay varias contraindicaciones, pero sobre todo no debemos ponerlo si hay una enfermedad desmielinizante, fibrosis pulmonar o si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva de la NIJA 3-4. Y el resto, los JAK-INHIB sí que ha habido estudios donde se ha asociado a mayor riesgo cardiovascular en pacientes mayores de 65 años o en mayores de 50 con antecedentes de trombosis venosa profunda o un TEP. ¿Vale? Eso a la hora de decidir el tratamiento que pongamos a nuestros pacientes. El tercer topic de la charla es, ante un fallo a un anti-TNF, ¿qué tratamiento vamos a administrar como segunda línea? Pues yo he traído un póster que se presentó en la SER y en el EULAR, y he traído también a la autora, que es mi R3. Entonces, este póster nos dice que es el fallo primario a un anti-TNF predictor de un nuevo fallo a un segundo anti-TNF en el tratamiento de la espondiloartritis. Pues lo que hicimos fue un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo, donde cogimos a 289 pacientes con espondiloartritis que estaban bajo tratamiento con FAMES biológicos y JAK-INHIB. De primera línea, pues estaban un 85% con anti-TNF, un 10% con inhibidores de la interleuquina 17, un 4,8% con inhibidores de la IL-12 y IL-23 y un 0,2% con inhibidores JAK. Que vimos que un 27% de los pacientes tuvo fallo primario a anti-TNF y un 15,4% tuvo fallo a un inhibidor de la interleuquina 17.
únicamente cogimos a los pacientes con fallo anti-TNF y les pusimos, en el 90%, les pusimos otro anti-TNF y se vio que un 42% tuvo un fallo secundario. Sin embargo, esas diferencias no fueron significativas y, por lo tanto, la conclusión de este póster fue que el fallo a un anti-TNF no predice un nuevo fallo a un segundo anti-TNF. Todo esto viene en concordancia con las recomendaciones. Creo que necesitamos más estudios para saber qué tratamiento deberíamos poner después, pero con lo que disponemos es que ante un fallo a un anti-TNF podemos poner otro anti-TNF, otro IL-17, otro JAK-INHIB. Hay que individualizar, hay que ver si tiene manifestaciones fuera del esqueleto, si tiene otras comorbilidades. Es un poco decisión del reumatólogo y bueno, también yo creo que la práctica clínica cuando llevas muchos años, pues eso es lo que te ayuda. El cuarto topic de la charla es en pacientes en remisión cuando suspendemos el tratamiento. Pues bueno, he traído 2 artículos que me parecen pues relevantes. El primero evalúa la eficacia y seguridad de los biológicos en la revisión sistemática de las recomendaciones de 2022 de ASA Seular. Y por otro lado, he traído, pues, me ha parecido también relevante que este otro artículo que nos habla de si es más eficaz la eficacia del control estrecho y el treat to target en pacientes con espondiloartritis respecto a las revisiones al tratamiento normal. Y las conclusiones de estos artículos fueron muy contrario a lo que yo me esperaba, es que un control estrecho y la estrategia treat to target, no mostraron ser más eficaces que el tratamiento habitual. Esto es que no encontraron diferencia estadísticamente significativa en el objetivo primario que se pusieron, que fueron una mejoría de al menos el 30% en el ASAS-HI. Sin embargo, sí que la estrategia treat to target y el tratamiento de control estrecho mostraron resultados favorables en los objetivos secundarios, por ejemplo, una mejoría en el ASAS-20 y en el ASAS-40 respecto al tratamiento habitual. Eso serían las conclusiones del primer artículo. Y del segundo artículo, respecto a la definición de remisión, no he encontrado una definición estándar. Sin embargo, sí que se acepta que tenga un ASDAS inferior a 2,1, baja actividad o enfermedad inactiva durante al menos 6 meses. Y el artículo nos habla que la suspensión del tratamiento, estudiaron los anti-TNF y los IL-17, el Isekizumab, resultó ineficaz y supuso un aumento de los brotes de la enfermedad. Por lo tanto, en pacientes en remisión o baja actividad de la enfermedad, es mejor espaciar la dosis de los anti-TNF que no cesar el tratamiento por completo. Y otras conclusiones de este artículo que me parecieron interesantes fueron que la IL-23 y la IL-12-23, los inhibidores de esas interleucinas, no mostraron eficacia en el tratamiento de la espondiloartritis axial radiológica y no radiológica y que los anticuerpos monoclonales contra el TNF-alfa se asocian a una reducción de la uveitis cuando se comparan con etanercept o secukinumab. Por lo tanto, en pacientes en remisión, cuando suspendemos el tratamiento. Me hubiese gustado encontrar un artículo que me dijese, Alicia, al año y 3 días suspendes el tratamiento, pero es que no lo he encontrado. Entonces, lo que más se parece es que debemos espaciar la dosis antes que suspender el tratamiento. Y voy a comentar un caso clínico que tuvimos en el hospital que me parece relevante para ver las manifestaciones de la espondiloartritis axial, cómo lo diagnosticamos, las pruebas que pedimos y el tratamiento que le pusimos. Se trata de un hombre de 38 años que no tiene ningún antecedente de interés, salvo que fumaba hasta hace 2 años. Era bastante activo y teletrabajaba como informático. Nos llega a la consulta por un dolor lumbar de características inflamatorias que asociaba rigidez matutina de unos 30 minutos, interrumpía el descanso nocturno. Él contaba que esto le llevaba pasando de forma continua desde hacía 10 meses, pero indagando un poco más nos cuenta que desde hace 2-3 años tiene unos dolores lumbares que lo asociaba al trabajo, porque se pasa 8 o 10 horas sentado y tampoco hacía mucho deporte. Estos dolores no mejoraban con paracetamol
y no observamos artritis, entesitis, dactilitis, lesiones cutáneas, alteraciones del tránsito intestinal, ojo rojo, fotosensibilidad, debilidad muscular. Bueno, una anamnesis bastante completa. Entonces, ¿qué nos debe llamar la atención de esta anamnesis? Pues ese dolor lumbar de características inflamatorias, que mejora con el movimiento, que no calma con el reposo, todo lo que nos ha comentado ya Andrés. Además, interrumpe el descanso nocturno y es característico que lo haga en la segunda mitad de la noche. Además, se asocia a rigidez matutina. Con todo esto, en un hombre de menos de 45 años, pues nos debe hacer pensar en que estamos ante una posible espondiloartritis axial. Vale, le exploramos. No presenta ninguna alteración, salvo cuando le hacemos la movilidad de caderas, sí que estaban limitadas en las rotaciones externa e interna, en la flexión y en la extensión. El Fabere es claramente positivo bilateral y también cuando le palpamos en el sacro tenía dolor. Vale, sospechamos una espondiloartritis axial. ¿Qué le hacemos? Pues una analítica de sangre completa, de orina, una radiografía de tórax, la columna, importante los 3 segmentos, cervical, dorsal y lumbar, de la pelvis o sacroiliacas y de manos y los pies. Vale, lo hemos diagnosticado, bueno, nos parece clínicamente una espondiloartritis axial. ¿Qué hacemos? Pues nos vamos al algoritmo que las recomendaciones de 2022 nos han propuesto. Por un lado, decirle que no vuelva a fumar, animarle a hacer ejercicio físico supervisado, educarle, pues informarle de en qué consiste la enfermedad e iniciamos dosis de antiinflamatorios. Le pusimos Celecoxib y lo reevaluamos en 2-4 semanas. Lo vimos al mes. Entonces nos dice que no ha mejorado nada con los antiinflamatorios, persiste esa clínica de dolor lumbar, la analítica de sangre no fue anodina, no objetivamos nada, sin embargo sí que tenía un B27 positivo, la analítica de orina también fue normal y las radiografías de manos y de tórax fueron normales. Sin embargo, en la cervical, la dorsal, la lumbar, la de sacroiliacas y de los pies mostraron alteraciones que las vamos a ver ahora. Esta radiografía, la columna cervical, pues sí que nos muestra ahí unos sindesmofitos, que es lo que lo vimos. La columna dorsal, pues ya muestra lo mismo que la columna lumbar, un poco de anquilosis y la caña de bambú, que bien ha descrito Esther, y más sindesmofitos. Y también, pues a modo de así ilustrativo, he puesto la imagen de la daga, que también la mencionó Esther, que sería la calcificación de los ligamentos interespinosos y supraespinosos, junto con la calcificación de las sacroiliacas, que veremos ahora. Aquí pues, no las vemos. ¿Por qué? Porque tienen una sacroilitis grado 4 ya. En las radiografías de pies sí que vemos erosiones en el pie izquierdo, en el segundo metatarso, y por lo tanto a este hombre le hemos diagnosticado, gracias a la radiografía de sacroiliacas, una sacroilitis grado 4 bilateral. Por lo tanto, vamos a los criterios de clasificación. Este paciente nos cuenta que tiene dolor lumbar de más de 3 meses y un inicio antes de los 45 años. Hemos encontrado en la rama de la imagen sacroilitis y en las características de la espondiloartritis un dolor lumbar inflamatorio y además nos añade el B27, todas estas cosas. Por lo tanto, a nuestro criterio le diagnosticamos de espondiloartritis axial. Y ahora, ¿qué tratamiento le ponemos? En teoría, hemos aplicado una dosis de antiinflamatorios. Ahora le correspondería otro ciclo, pero nosotros, con un paciente que tiene ya clínica axial, un dolor lumbar, pues realmente ese paso nos lo saltamos y le pusimos el biológico directamente. Y el paciente está, de momento, bien con sus secuelas. Entonces, para concluir esta presentación, la etiología de la espondiloartritis axial es aún desconocida, aunque presenta especial interés el eje interleuquina 23-17 y el HLA-B27. La espondiloartritis axial se divide en radiológica y espondiloartritis axial clásica y en no radiológica en función de si presenta alteración en las sacroiliacas, en la radiografía simple o no.
Entendemos por lumbalgia inflamatoria la presencia de 4 o más de las siguientes características: inicio antes de los 40 años, mejoría con el ejercicio, nula mejoría con el reposo, dolor nocturno e inicio insidioso. La presencia de una sacroileitis en resonancia magnética no es diagnóstico de espondiloartritis. Este dato, junto con la clínica y pruebas analíticas compatibles, será lo que nos permita sospechar la existencia de una espondiloartritis axial. La primera prueba a realizar, una prueba de imagen a realizar ante la sospecha de una espondiloartritis, es la radiografía de sacroiliacas y de columna lumbar. Y si esta se confirma, no sería preciso realizar más pruebas complementarias. No está indicado la realización sistemática de una resonancia magnética de forma periódica, solamente si tenemos una mala evolución o para tomar decisiones terapéuticas. El tratamiento se va a basar en medidas farmacológicas no farmacológicas como realización de ejercicio físico y fisioterapia, y en medidas farmacológicas, siendo los antiinflamatorios la primera línea. Si no hubiese respuesta ante 2 líneas de antiinflamatorios a dosis plenas, se debe reevaluar si hay clínica axial para iniciar un FAME biológico o un JAK-INHIB. Y ante la existencia de clínica extraarticular, si tenemos uveitis, uveitis y enfermedad inflamatoria intestinal, se prefiere un anticuerpo monoclonal contra el TNF, mientras que si es psoriasis, se prefiere un inhibidor de la interleuquina 17. Y a la hora de suspender el tratamiento, preferimos espaciar la dosis que la suspensión por completo, pues esto último se va a asociar a brotes de la enfermedad. Esta es la bibliografía que hemos utilizado y vamos a pasar, si queréis, a una ronda de preguntas vía Kahoot. Vale. Puntúa el más rápido y el que acierta. Vale. 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 La mayoría ha respondido la... Vale. Adripurinol va en cabeza. Después la MAP. Vale. Y buenos días. Vale. Siguiente. Somos 31. Muy bien. Vale, ha habido un cambio en la tendencia. Siguiente. Faltan 2. Ah, ahí. Vale. Y realmente no son criterios diagnósticos, son de clasificación. Ahí. No lo he puesto yo, que lo sepáis. Vale. Siguiente. Sabemos que... Venga. La siguiente pregunta. En cuanto a la anatomía. Venga. Porción postero superior, porción antero superior, antero inferior. Vale. Esther. Es hialino, sí. Vale. La
La C, la amarilla, no puede ser porque es cartílago hialino y fibrocartílago. Vale, el ligamento. Esther, ¿cuál es esta? Sí, anteroinferior, sí. Pero que está. Ah, vale, perdón, me he liado yo sola, me he liado. Nada. Que la correcta es la roja, perdón. Que me he liado yo sola. Vale, perdón. PB, ¿quién es PB? Pues muy bien. Vale, la siguiente, quedan 4. Vale, esa no sé si la veis bien, pero ¿qué queréis? Genial, está el trabajo hecho, lo hemos diagnosticado, pedimos el biológico, no vemos nada o queremos saber más. Pido analítica, radiografía y lo cito en consultas. Realmente no vemos mucho, entonces tenemos que citar al paciente. Vale. Siguiente. El paciente cuenta dolor lumbar que aparece hace 6 meses, que empeora por la noche y mejora con el ejercicio físico. Cumple criterios diagnósticos, pido analítica completa con B27, le pongo el biológico ya, no inicio AINE, no vaya a ser que enmascare esos valores analíticos. Pues evidentemente tenemos una alta sospecha, pues debemos pedirle, pues eso. El resto son falsísimas. Bueno, nadie quita a PB. Vamos. La siguiente. En la analítica objetivamos PCR elevado, BSG 40 y B27 positivo. El resto es normal. ¿Qué hacemos? Todavía no cumple, iniciamos tratamiento, mira yo que sé, no sé nada, pauta descendente. Vale, pues si nos cuenta eso y además objetivamos tal, podemos iniciar la primera dosis con antiinflamatorios. Nada, hay un poco de lucha. Siguiente. ¿Qué FAME o pequeña molécula se prefiere según la Sasa-Seular de 2022 en un paciente con espondiloartritis axial y encima tiene uveitis? Muy bien. Es el adalimumab. Venga, siguiente. La última. Tras alcanzar la remisión durante al menos 6 meses, ¿cuál sería la mejor actuación respecto al tratamiento? Según las guías. Vale. Según las guías se prefiere espaciar la dosis, ¿vale? Pues esto ha sido todo nuestra presentación y ahora estaremos encantados de responder cualquier pregunta. Ah, perdón. El podio. Uy. Bueno. Bueno, mientras la gente se anima, ¿qué papel creéis que tiene la consulta de enfermería en evaluación de este tipo de pacientes, metodología, pasar cuestionarios, vacunación? Bueno, en nuestro caso, por lo menos lo que se hace en nuestro hospital, en nuestra consulta de enfermería, se llevan el control de vacunación, que por otro lado es muy importante porque tú no puedes dedicarle todo el tiempo al paciente a explicarle la vacunación, cómo lo tiene que hacer, ver si se la ha puesto, si no se la ha puesto. Y por otro lado, también nuestra enfermería se encarga de hacer alguna parte de la metrología y le va haciendo un seguimiento, con lo cual cuando tú ves al paciente, pues puedes ir comparando cómo ha ido evolucionando la metrología cada vez que enfermería lo ve y cómo va respondiendo al tratamiento alternativamente.
O sea, es muy interesante tener una consulta de enfermería porque te permite recoger datos y evaluar al paciente un poco más de forma más seguida. Y con lo que había explicado de los hallazgos en resonancia inespecíficos, quizá del edema óseo, ¿creéis que haría falta reevaluar esos criterios de clasificación en un futuro para actualizarlos desde 2009? Sí. Pues en principio en un futuro sí consideramos que haría falta revisarlo, teniendo en cuenta sobre todo por la parte que ha explicado mi compañera Esther, que hay gran parte de la población que presenta sacroiliitis y no tendría espondiloartritis y no tiene clínica. Ahí hay una pregunta. No, simplemente daros la enhorabuena porque han sido estupendas las presentaciones y sí que lo están evaluando los criterios y están aumentando un poquito, bueno, están en ello, ¿no? Van a ver si aumentan un poquito el umbral para no hacer tanto diagnóstico. Bueno, felicitaciones por la puesta en escena. Y la pregunta, bueno, igual va a cualquiera, es en cuanto a si tenemos, bueno, no también a... Ahí. Sí. No, sí. Yo, por ejemplo, en consulta puedo tener una sacroilitis en la resonancia, con edema y todo lo demás, pero no tiene clínica lumbar, pero sí que tiene periférica. Entonces tenemos una mixta. Aquí optamos por, igualmente, podemos empezar por un FAME no convencional, digamos, un FAME, digamos básico, o empezamos por un tratamiento ya biológico. Esa es la pregunta. Vale, respondo. Si tiene, aunque tengamos ese edema, no tiene clínica, lo que ha comentado Esther, no tiene clínica axial y sí que tiene clínica periférica, podríamos empezar con un FAME, por ejemplo, la sulfasalacina, sí que se ha visto que tiene efectividad. Y si logramos controlar las manifestaciones periféricas y lo reevaluamos al paciente, porque ese paciente no se puede quedar sin en cada visita reevaluar si tiene dolor lumbar. Entonces reevaluamos y si en algún momento nos cuenta clínica lumbar, deberíamos cambiar de tratamiento y enfocarnos más en la clínica axial que no en la periférica. Al ser periférica, ¿solo te decantarías por la sulfasalacina? Si tiene... En cuanto a FAME convencional. Claro. Sí, cualquiera. A ver, la que está aprobada sería la sulfasalacina, pero tú puedes usar o metotrexato o cualquier otro FAME. Pero realmente te enfocas solamente en la clínica que tiene el paciente, que es periférica. Y cada vez reevalúas si tiene dolor axial. Vamos, es lo que yo haría en mi consulta. Y adicionalmente, en cuanto a la uveitis, si ves que las recomendaciones son que los anti-TNF son mejores para este tipo de tratamiento, ¿no? Cuando tienen esta extraarticular, Sí. el siguiente, si los anti-TNF no te resultan, ¿habría alguna opción dentro de lo que para cubrir esta parte? Pues la sulfasalacina también te serviría, pero de los anti-TNF, el adalimumab y el Infliximab, y realmente no he tratado a ninguno con uveitis aparte de eso, con el anti-TNF. Sé que en otras patologías sí que se está utilizando el tocilizumab, pero ya no sé qué papel podría tener aquí. Si solamente tenemos uveitis, si tenemos ya clínica extraarticular o clínica axial, pues ya, mira, eso es un manejo multidisciplinar. Tendríamos que hablar también con el oftalmólogo y ver qué tratamiento decidir. Pero realmente no sabría decirte qué tratamiento utilizaríamos después de la sulfasalacina. Nosotros tenemos una consulta conjunta con oftalmo, eso sí. Entonces ahí los pacientes difíciles los comentamos. Y bueno, pues eso sí que me lo tendría que mirar qué se pondría después de eso, si además tiene clínica periférica o axial. En el último curso de guía de patología inflamatoria ocular ante fallo anti-TNF, en el tratamiento de la uveitis, se ha visto que la antileuquina 17 no empeoran o no dan brotes de uveitis, por lo menos, y hay varios estudios ya con inhibidores de las JAK. Esto fue ahí con Mari. Sí, yo quería añadir a lo vuestro. Los anti-TNF sirven todos menos el de Etanercept.
no solo adalimumab e infliximab, sino Certo y Goli tienen datos de eficacia. Sí. Y efectivamente, como ha dicho el tutor, los JAK-inhibs cada vez hay más trabajos de mejoría, de manera que los IL-17A no, pero el IL-17AF también, se ha visto que no empeora los datos de uveitis, y los JAK-inhibs se ha visto que mejoran. Vale. De momento no son ensayos clínicos, son registro de casos liderados, está publicado por Valdecillas y sería el siguiente paso, efectivamente. ¿Ves?